Así que, esto es todo, así termina. Susurré con la voz ronca mientras Estella cerraba de golpe la puerta de su apartamento en Southhaven, de espaldas a mí, con los hombros temblorosos. El silencio se prolongó, denso de acusaciones tácitas y un mes de gélida distancia. Y solo podía pensar en la idiota esperanzada que había sido en ese tren expreso, imaginando una reconciliación, no este final demoledor y definitivo. Finalmente se giró, su rostro pálido, sus ojos, esos cálidos charcos color avellana que había llegado a adorar, ahora ensombrecidos por un dolor que reflejaba el mío. Después de todo, Ethan, empezó, con voz apenas audible, llegas aquí esperando. ¿Qué? ¿Olvidar lo que dijiste? ¿Olvidar que hay alguien más a quien has amado durante 10 años? Mi corazón se desplomó, esa noche desastrosa, mis palabras de borracho e incomprendidas. Todavía pendían entre nosotros, más pesadas que cualquier pared física. Este viaje a Southhaven, mi gran gesto para arreglarnos, parecía ya estar en ruinas. Estella me vio de pie frente a la puerta de su apartamento, agotada por el viaje y ansiosa, y sin decir palabra, me jaló adentro. Su frustración finalmente se desbordó en una serie de ligeros y exasperados golpes contra mi pecho. Intenté una broma floja, una evasión. La cama de tu apartamento es bastante firme, ¿verdad?, murmuré, intentando aliviar la tensión sofocante. Pero ella ni siquiera esbozó una sonrisa. ¿Y ahora esto? La acusación que parecía un veredicto final. Nuestra historia no había comenzado con una chispa, sino con un acuerdo discreto, un camino elegido por nuestras familias. Para ser precisos, Estella y yo habíamos sido compañeras de clase durante 3 años en el instituto, pero ella era un fantasma entonces, siempre absorta en sus estudios, mientras que yo a menudo estaba fuera por concursos de arte y formación. No se acordaba de mí. El día que supe que Estella era mi cita, cuidé más mi apariencia que en años. Tenía 25, quizá 26 años entonces. Pero aún poseía ese aura juvenil que atraía miradas en los pasillos, incluso ahora, de los chicos más jóvenes del café donde nos conocimos. Ella, en cambio, había llegado con un aspecto sencillo y natural, con un sencillo vestido blanco y el rostro aparentemente sin maquillaje. Me pregunté si este encuentro le habría resultado completamente indiferente. Una chica como Estella, guapa e inteligente, sin duda tenía innumerables admiradores. ¿Por qué una cita concertada? Al verla frente a mí, con la misma incomodidad que yo, logré preguntarle, ¿viniste sola? Estella simplemente arqueó una ceja. ¿Esperabas otra cosa? Ethan, respondió ella, con su franqueza, un rasgo que había olvidado. No. Para nada. Tartamudeé. Es que no siento que merezca a alguien como tú. En la preparatoria, me sentaba frente a ella. Durante los descansos, sus compañeros acudían en masa a su escritorio para pedirle ayuda con las tareas. No solo era guapa y brillante, sino que también tenía esa actitud serena, la personificación de la belleza universitaria de la reina de hielo. Yo, en cambio, siempre había tenido dificultades académicas. Por suerte, me encantaba dibujar desde pequeña, y mi familia apoyó mi interés por el arte, lo que me llevó a una buena universidad de arte. No. Me corregí rápidamente en el café. O sea, con tus credenciales, ¿para qué una cita concertada? Normalmente estoy ocupada con el trabajo, dijo simplemente. No tengo tiempo para citas. Me alegré en silencio, pero mantuve la calma. Si Estella y yo pudiéramos estar juntos, era algo que jamás me habría atrevido a soñar. Nunca imaginé que Estella y yo nos casaríamos tan rápido después de eso. Quizás fue presión de su familia, o quizás no encontró a nadie más que considerara adecuado, así que se conformó conmigo. Así, sin más, nuestro futuro quedó decidido. Incluso mi mejor amigo, Leo, se quedó atónito al enterarse. Era el único que sabía que llevaba casi 10 años enamorado de Estella. Cuando se enteró del compromiso, me dio el visto bueno. Tío, solo tú podías lograrlo. Aún así, esperaba que Estella nunca se enterara de mi amor de toda la vida. Podía contar con los dedos de una mano las veces que había visto a Estella antes de nuestra boda. Aunque apresurados, los preparativos de la boda fueron todo menos descuidados. Los padres de Estella eran personas refinadas e intelectuales. Nunca me pusieron las cosas difíciles. Al contrario, me trataron muy bien.
Una familia capaz de criar a una hija tan excepcional como Estella no podía ser descabellada. Con el principio de casarse solo una vez en la vida, creía que la boda tenía que ser perfecta. Hice todo lo posible para darle a Estella lo mejor. Realmente sentí como si nos hubiéramos unido después de años de amor mutuo. Trágicamente, solo era mi amor no correspondido. Después de la boda, Estella se quedó en casa una semana antes de regresar a South Haven por trabajo. Durante esa semana de luna de miel, sucedieron todas las cosas que deberían suceder entre una pareja de recién casados. Nuestra semana de luna de miel fue un torbellino de descubrimientos compartidos, tanto sobre el mundo que nos rodeaba como sobre los espacios de tranquilidad que nos separaban. Encontramos un ritmo suave, una cercanía cómoda que era nueva, pero que se sentía sorprendentemente bien. Estella, al principio reservada, se desplegó lentamente como una flor cautelosa. El agotamiento por los preparativos de la boda dio paso a una suave aceptación de mi presencia, de mi cariño. Sentada a la mesa del comedor, observando la silueta de Estella mientras cocinaba, nunca pensé que mi vida pudiera ser tan completa. El destino realmente había sido generoso conmigo. Estella trajo la comida a la mesa, miró mi pecho desnudo, con un pensamiento oculto en sus ojos. Tengo que volver a South Haven mañana por la tarde, dijo. Llámame si necesitas algo. Murmuré un mientras masticaba. Una semana había pasado tan rápido. Mirando a Estella. De verdad no quería que se fuera. Te ayudaré a empacar por la mañana y te llevaré a la estación por la tarde. Miré a Estella. Estarás fuera durante meses. Estella sonrió y asintió. Esa noche, alimentada por el dolor agridulce de la separación inminente, nuestra conexión se profundizó. Una conversación silenciosa, con miradas compartidas y caricias tiernas, la dejó maravillosamente cansada y acurrucada felizmente a mi lado cuando finalmente llegó la mañana. La ayudé a empacar su equipaje y por la tarde fuimos juntas a la estación. De camino, no pudo evitar tocarme ligeramente el brazo. No me importó, simplemente sonreí y le alboroté el pelo. La idea de que se fuera de nuevo me llenó de una tristeza silenciosa. Esta tristeza persistió hasta que encontré restos de comida en el refrigerador que Estella había cocinado. Me acosté en nuestra cama grande, calculando los días que faltaban para las próximas vacaciones largas. Con Estella desaparecida, volví a mi antigua vida de soltero. De vez en cuando, la llamaba. Aún había cierta distancia entre nosotros. No se me daban bien las palabras ni hablar con las chicas. Incluso mi esposa me seguía poniendo un poco incómodo. Un viernes por la noche, estaba tirado en el sofá viendo un partido de fútbol cuando oí que llamaban a la puerta. Me incorporé, preguntándome quién podría ser. Probablemente Leo, que quería salir a tomar algo. Pensando que era él, me levanté perezosamente y fui a la puerta. Al mirar por la mirilla, vi un rostro hermoso y delicado. Estella, menuda y esbelta, estaba afuera con su maleta. Reprimí rápidamente mis emociones y abrí la puerta. ¿Por qué has vuelto? ¿Son vacaciones? Un fin de semana normal. Un fin de semana normal, y has vuelto. Me pareció un poco raro. Debo estar dándole demasiadas vueltas. ¿No te cansa viajar de ida y vuelta así? Me sentí un poco culpable por haberle hecho pasar tantos problemas a Estella. Al ver su pequeña figura, me sentí feliz y protector. Estella bajó la cabeza. Con una expresión repentinamente vulnerable. Me di cuenta de que quizá había dicho algo mal y me corregí rápidamente. No lo decía con esa intención. Me alegro mucho de que hayas vuelto. Te lo prometo, es la pura verdad. No te preocupes, no estoy cansada, dijo Estella, mirándome y sonriéndome. Se le marcaban los hoyuelos, con un toque de timidez en la expresión. No pude resistirme a alborotarle el pelo. Había una gran diferencia de altura entre nosotras. Yo medía unos 1,85 m, mientras que Estella medía poco más de 1,6 metros. Estella se acurrucó en mis brazos y me susurró, te extrañé un poco. No me desperté hasta el mediodía del día siguiente. Estella estaba cocinando afuera. Busqué mi teléfono para ver la hora, pero sin querer le quité el de Estella. Justo cuando estaba a punto de guardarlo, la pantalla de su teléfono se iluminó. Había llegado un mensaje. Lo miré instintivamente.
La remitente era Chloe, nuestra compañera de instituto. En mi recuerdo, era una chica muy animada. Que pocas personas podían hablar libremente con Estella. Estella, ¿estás libre esta tarde? ¿Quieres ir de compras conmigo? Así que la invitó a salir. Eran muy unidos en la preparatoria. Pero la siguiente frase me hizo reflexionar. Marcus también ha vuelto. Quiere verte hoy. En la preparatoria, Estella y Marcus compartían pupitres. Compartían intereses similares y ambos destacaban académicamente. A menudo se prestaban las notas. Al mirarlas, uno siempre tenía la sensación de que eran iguales. En aquel entonces, pensé que si alguna vez Estella se había enamorado de alguien, probablemente sería Marcus. Después de todo, habían sido compañeros de escritorio durante tanto tiempo. Cuanto más lo pensaba, más me preocupaba. Incluso empecé a sospechar si Estella había vuelto a Riverton para verme o para encontrarse con Marcus. Durante el almuerzo, Estella probablemente notó que no estaba de buen humor y me preguntó pacientemente qué me pasaba. Nada. Simplemente no tenía mucho apetito. ¿No cocino bien? No soy muy bueno. No pasa nada. Cocinaré de ahora en adelante. Respondí distraídamente, con la mente hecha un torbellino, sin saber si debía preguntarle. Tengo que salir esta tarde, dijo Estella, mirándome expectante. ¿Vienes conmigo? Todavía quería ver a Marcus. Sabía que probablemente no quería que la acompañara y aún no sabía cómo afrontar la situación. Así que fingí magnanimidad y decliné la invitación. Al oír mi negativa, Estella pareció un poco decepcionada. ¿O sus verdaderos sentimientos? ¿Eres idiota? ¿Por qué eres tan tímido? Leo se enfureció cuando se lo conté más tarde. Ella le preguntó si quería ir con ella. ¿Así que te vas sin más? ¿Por qué te haces el arrogante? Estaba claramente frustrado por mi falta de agallas. No quiero ver a Marcus, murmuré. Olvídalo. Ahora eres el marido de Estella. ¿De qué hay que tener miedo? Apuesto a que nuestros antiguos compañeros de clase nunca esperaron que Estella y tú acabaran casándose. De repente, Leo se volvió chismoso. ¿Pero sabes qué? Marcus se divorció hace poco. Ya había estado casado. Me quedé sin aliento. ¿Qué? De repente, una respuesta se formó en mi mente. Durante años, Estella no había salido con nadie. ¿Sería porque la persona que le gustaba se había casado? Y ahora Marcus estaba divorciado. Se casó justo después de la universidad. No éramos cercanos a él. Así que es normal que no nos lo haya dicho. Forcé una sonrisa. ¿Pero cómo que está divorciado y ahora quiere ver a Estella? Es obvio que está intentando armar alboroto, dijo Leo. Mejor no hablemos de él. Si Marcus le confesara sus sentimientos a Estella, ¿qué haría ella? ¿Se derrumbaría nuestro matrimonio, sin una base de amor? Leo y yo anduvimos deambulando hasta la noche. Encontramos un sitio de barbacoa para cenar y, después, no me apetecía volver a casa. De repente me di cuenta de que estaba de mal humor con Estella, pero tenía que fingir ser generoso delante de ella. Al irme con Leo, me irrité aún más. Leo estaba gritando. Diciendo que quería llevarme a un bar para ahogar mis penas. Al principio había aceptado, pero al segundo siguiente vi varias llamadas perdidas de Estella y perdí el interés. No revisé mi teléfono antes. Estella me llamó varias veces. ¿Y qué? Ella puede salir y conocer a otros hombres. ¿Por qué no puedes ir a tomar algo? No es como si quedaras con alguien en privado y su mejor amiga también estuviera allí. Te entiendo, Ethan. Solo le tienes miedo a tu esposa. Déjame llamarla, dije, saliendo corriendo para llamar a Estella. Me contestaron enseguida. ¿Dónde estás? ¿Terminarás pronto? La voz suave y clara de Estella llegó por el teléfono. Al instante me olvidé de ir al bar con Leo. Lo siento, ya terminé. Estaré en casa enseguida. Ven a buscarme entonces. Envíame tu ubicación. Puedo volver yo mismo. Ya voy de camino. Espérame ahí. Bueno, después de colgar con Estella,
me volví hacia Leo, que me miraba con una sonrisa pícara. Leo, quizá me vaya a casa. Me voy. Tengo más diversión planeada. La próxima vez, sin duda. Bueno, me voy. Poco después, la pequeña figura de Estella apareció en la entrada de la barbacoa. La vi de lejos, saludándome con la mano, con el rostro radiante. Obedientemente, se sentó en el asiento del copiloto y cerró la puerta. Nuestras miradas se cruzaron. La miré fijamente un momento en lugar de irme inmediatamente. Noté que Estella no se había abrochado el cinturón de seguridad. Cuando estaba a punto de inclinarme para ayudarla, Estella, proactivamente, extendió la mano, me tomó la cara y me besó suavemente en la mejilla. Me quedé paralizado unos segundos, luego tomé su mano y le devolví el beso, uno auténtico esta vez. De repente, me di cuenta de que nunca antes nos habíamos dado un beso de verdad. Estella, sin darse cuenta, me rodeó el cuello con los brazos. Justo entonces, un fuerte bocinazo a nuestras espaldas hizo que Estella me apartara rápidamente. Estábamos demasiado absortos y olvidamos que estábamos frente al restaurante. Bloqueando el paso a alguien. La ayudé a abrocharse el cinturón y conduje a casa. Estella tenía las mejillas sonrojadas y apartó la mirada tímidamente, sin atreverse a mirarme. Conduje rápido y pronto llegamos a casa. Al ver cómo se iluminaban los números del ascensor, mi corazón latía cada vez más rápido. En casa, los recuerdos del instituto inundaban mi mente. Imágenes de nosotros estudiando juntos, con las cabezas juntas, las risas de nuestros amigos a nuestro alrededor, y aquellas veces que íbamos juntos al supermercado después de la escuela. Pensé en comprar bocadillos en aquel entonces. Estella era mucho más fría entonces que ahora. A menos que alguien le hablara, se quedaba quieta en su sitio, sin decir ni una palabra innecesaria. Pensándolo bien, Estella se había vuelto mucho más cariñosa después de casarnos. Quizás para que nuestro matrimonio a distancia fuera menos solitario, Estella venía a casa cada día festivo. Mi madre se sorprendió y preguntó por qué Estella volvía de South Haven tan a menudo. Me enorgullecía presumir de que volvía cada semana. Desde que Estella llegó a mi vida, nuestra casa, antes dominada por tonos fríos de negro, blanco y gris, se había vuelto cada vez más cálida. Le gustaba decorar la casa con pequeños detalles bonitos, como una gran alfombra color crema en la sala. Aunque, después de comprarlo, se arrepintió, pues sentía que no encajaba con el estilo de la casa. Así que compró más accesorios del mismo color, pero seguía sin quedar del todo armonioso. Un día, Leo se acercó, miró la gran alfombra en el suelo y se preguntó, ¿por qué tu casa se ve tan desparejada? Como si tuviera dos estilos completamente diferentes. Estella lo compró, dije. Ustedes, los solteros, no lo entenderían. Leo me miró y se dejó caer en la alfombra. Oye, se acerca el feriado del Día Nacional. ¿Tienes planes? No. Dije con pereza, sacando 2 latas de refresco del refrigerador y dándole una a Leo. Si no lo hubieras mencionado, casi lo olvido. ¿Te acuerdas de nuestro antiguo monitor de clase, Dylan? Dijo que está organizando una reunión de exalumnos durante las vacaciones y que nos invitará a cenar. Ahora tiene una buena situación económica, así que está invitando a viejos amigos de todas partes. Sigue igual. Leo tomó un sorbo de refresco y dijo, ¿Marcus no está también en nuestra clase de preparatoria? Si vuelve a ver a Estella, ¿no te sentirás incómodo? Déjame decirle a Dylan que están ocupados y no pueden venir. Estella y yo estamos casados. ¿Por qué debería evitarlo? Además, por lo que sé, alguien tan arrogante como Marcus probablemente no se rebajaría a destrozar la familia de alguien. Es cierto. No hay razón para que lo evites. Leo asintió. Dylan había anunciado en el chat grupal del instituto que la reunión se celebraría la noche del Día Nacional en un hotel de lujo de Riverton. Al publicarse la noticia, el chat grupal, que había estado tranquilo desde la graduación, se animó de repente. La noche antes de las vacaciones, Estella regresó de South Haven. Aunque no había pasado mucho tiempo, noté que había perdido peso, lo cual me dolió. En cuanto entró en casa, corrió a abrazarme. He vuelto. Llevaba un suéter claro y pantalones cortos, luciendo linda y encantadora. Su estilo seguía siendo el mismo que en la preparatoria.
La apoyé mientras subía su equipaje a la casa. Sus suaves manos en mi cuello me aceleraron el corazón. Ella miraba fijamente la sala. Seguí su mirada hasta la alfombra color crema que había comprado. Quizás debería deshacerme de ella. Puedo llevármela a casa de mis padres. No hace falta. Me gusta mucho. Antes nuestra casa estaba demasiado oscura. Este color es precioso. Dejé su equipaje a un lado, le puse una mano en la cintura y nos sentamos juntas en el sofá. ¿Cansada? Vete a la cama primero. Te prepararé un bocadillo nocturno. Estella se sentó en mi regazo, acurrucando su cabeza en mi cuello como un gatito perezoso. Podía oler la suave fragancia de su cabello. Te extrañé, murmuró Estella, mirándome y rodeándome el cuello con sus brazos, con la intención de besarme. Pero rápidamente le tapé la boca. Le pregunté si quería algo para picar. Estella estaba claramente decepcionada por el rechazo. No tengo hambre. Solo quiero besar a mi marido. ¿Puedo? Al verla desanimada, le di un beso en la mejilla. Aunque no tengas hambre, tienes que comer. Has bajado de peso. Probablemente no has comido bien durante tu ausencia. Mientras cocinaba fideos, Estella vino y me abrazó por la cintura. De repente me pregunté por qué Estella se había vuelto tan apegada. En la preparatoria, era tan distante que apenas hablaba. Llevé los fideos a la mesa. Ver a Estella comer me recordó nuestros días de escuela. En aquel entonces, al terminar la escuela, ya fuera para ir a la cafetería o de vuelta a la residencia, siempre caminaba sola. Nunca pude seguirle el ritmo. En aquella época, sentía que los estudios lo eran todo para Estella. Nadie podía detenerla. Quería avanzar, volar alto, y yo nunca podía alcanzarla. Los fideos tardaron 10 minutos en cocinarse, pero Estella los terminó en apenas unos minutos. Lavé rápidamente la olla y el cuenco. Mañana por la noche, Dylan invita a toda la clase a cenar en el hotel. ¿Viste el mensaje? Mientras Estella deshacía las maletas, me senté en el sofá y charlé con ella. Lo vi. Han pasado tantos años desde nuestra última reunión de exalumnos, ¿verdad? ¿Hay algún viejo amigo al que quieras ver? La verdad es que tenía muchas ganas de preguntarte sobre la relación actual entre Estella y Marcus, pero temía que Estella pensara que estaba siendo mezquina. ¿Y tú? ¿Hay alguien a quien quieras ver con más ganas? Si hubiera sido antes de casarme con Estella, sin duda, a quien más querría ver sería a ella. Probablemente, dijo un poco sorprendida, pero no preguntó más. El día de las vacaciones, pasé un buen rato en casa eligiendo mi atuendo para la noche. Estella fue a peinarse y maquillarse con Chloe y regresó al mediodía. Después de una siesta, miré el reloj. Eran las 4:45 de la tarde. Estella no me había despertado. Me levanté rápidamente y me cambié. Estella se quedó de pie, observándome mientras me peinaba, con su rostro maquillado con un aire sombrío. Hizo un puchero y me miró con frialdad. ¿Hay alguien tan importante entre tus viejos amigos? ¿Cómo iba a entenderlo? Este era un duelo entre hombres, y además Marcus estaría allí. Cuando los rivales se encuentran, saltan chispas. No, no. Me arreglé la ropa rápidamente, respondiendo vagamente a Estella. El rostro de Estella se enfrió aún más. Permaneció en silencio, esperándome. Durante todo el camino al hotel, no dijo nada, con una frialdad absoluta. No se me daba bien conversar. Si Estella no hablaba, no sabía cómo convencerla. Los dos permanecimos en silencio. Nuestro antiguo monitor de clase, Dylan, antes un chico alto, flacucho y divertido, ahora parecía un poco regordete, probablemente debido a su exitosa carrera. De lejos, nos vio a Estella y a mí y se apresuró a saludarnos. Ah, no son Estella y Ethan. Vaya. Muchos compañeros no sabían que Estella y yo estábamos casados. Al vernos llegar juntos, todos se sorprendieron. Leo me saludó con la mano. Me senté a su lado. Estella, sentada a mi lado. Nuestros antiguos compañeros nos miraban con curiosidad. En ese momento, Dylan me dio una palmadita en el hombro y anunció, oigan, puede que no lo sepan, pero Estella y Ethan están casados.
Todos quedaron boquiabiertos de sorpresa. De repente, Estella y yo nos convertimos en el centro de atención. Sentí sus miradas como agujas clavándose en mi piel. ¿Quién persiguió a quién? No recuerdo que fueran tan cercanos en la preparatoria. Sí, ¿quién persiguió a quién? Nuestra diosa Estella nunca tomó la iniciativa. Supongo que fue Ethan. Jaja, no me digas que Ethan la persiguió desde la prepa hasta ahora y por fin lo logró. Me sentí avergonzada, sin saber qué responder. Justo cuando estaba a punto de decir que nos conocimos por una presentación concertada, la suave voz de Estella a mi lado intervino. Tomé la iniciativa. La multitud bullía aún más emocionada. Estaba a punto de explicarlo cuando me interrumpieron. Ethan estaba en el equipo de baloncesto del colegio por aquel entonces. Él tampoco era un holgazán, dijo una voz serena. Apoyada en la puerta estaba Olivia. Leo, y hacía mucho que no la veía. Olivia provenía de una familia adinerada en la preparatoria, vivía con lujos, pero era amigable con todos, sin pretensiones. Entre los pocos estudiantes de arte de nuestra clase, nos llevábamos bastante bien. Para nosotros, Olivia era casi como una buena amiga. Olivia se acercó rápidamente, saludó a todos y luego, delante de todos, me alborotó el pelo juguetonamente antes de sentarse a la izquierda de Leo. Sentí vagamente que Estella se enfriaba aún más. Apretó los labios y dejó de mirarme a los ojos. Pronto llegaron todos, incluido Marcus. Llevaba un traje a medida y gafas, con aspecto de empresario exitoso, que sabía que al llegar, el único asiento libre era el de Estella. Charló con Estella con proactividad, ignorando por completo mi presencia, intentando tratarme como si fuera invisible de principio a fin. Transformé mi ira en apetito, hundiendo la cabeza en la comida. Todos bebían en el comedor privado, charlando en grupos. A mitad de la comida, Estella salió un momento. Menos de medio minuto después, Marcus también salió. Permanecí en silencio. Leo y Olivia se acercaron a mí, sonriendo. Cuidado, Ethan. Te están engañando, dijo Leo, usando una expresión común para referirse a alguien que te está engañando. Ni hablar, Ethan. ¿Puedes tolerar algo así? Olivia parecía disfrutar del drama, guiñándome un ojo. MMM. ¿No has visto a tu preciosa esposa reunirse en privado con Marcus? Nuestra diosa, Estella, solo necesita un gesto, y Ethan se convertirá en plastilina en sus manos, gruñó Leo, decepcionado por mi falta de asertividad. Dylan había abierto varias botellas de vino. Para entonces, yo ya estaba un poco achispada y no dejaba de pedirle a Dylan que me sirviera más. No fue hasta que Leo se tomó unas copas que Estella regresó. Al verme beber, frunció el ceño y extendió su delicada mano para tomar mi copa de vino. No estás acostumbrado a beber. No bebas tanto. A estas alturas, ya estaba bastante confundido. No tenía intención de beber más, pero al oír a unas compañeras cercanas a Estella susurrar sobre lo ambiguos que eran Estella y Marcus en el instituto, y preguntarse por qué terminó casándose con Ethan después de graduarse, me puse furioso y no tenía dónde desahogarme. Ignoré por completo a Estella, tomé la copa de vino y seguí bebiendo. Leo y Olivia, esos dos alborotadores, incluso me animaban desde un costado. Los tres nos emborrachamos muchísimo. Ni siquiera sé cómo llegué a casa. Antes de irme, incluso llevé a Leo aparte y le dije que se diera prisa y saliera de soltería. Avancé a trompicones, con Estella sujetándome la esquina de la camisa, guiándome a casa. Era como una compuerta abierta, balbuceando sin parar. A la mañana siguiente, al despertar, no recordaba nada de lo que había dicho después de emborracharme y volver a casa. Solo recordaba que Estella se molestó porque no le tomé la mano, y yo seguí hablando sin parar. Lo que dije, de verdad, no lo recordaba. Me senté en la cama con cara de desconcierto. Quizás porque bebí, Estella estaba enfadada. Empezó a ignorarme. Me disculpé sinceramente y le prometí no beber tanto en el futuro, pero seguía sin estar contenta. ¿Podría ser que le hice algo terrible estando borracho? En resumen, durante los 7 días de vacaciones, siempre evitó hablarme y no hubo contacto físico. Por la noche, me daba la espalda, como si no quisiera reconocerme. Antes, cuando no estaba enojada, dormía muy pegada a mí como un gatito,
siempre acurrucándose en mis brazos. Estella incluso regresó a South Haven 2 días antes. Mientras la veía empacar sus cosas, ensayé mentalmente un buen rato antes de finalmente decir, ¿sigues enojada conmigo? No. ¿Entonces por qué te vas tan temprano? Mi voz sonó un poco entrecortada. Quería aclarar algunas cosas sobre ella y Marcus. Hay trabajo que atender en la empresa. Desde el Día Nacional, desde que Estella regresó a South Haven, no había vuelto, al menos no tan a menudo como antes. Invité a Leo a comer para confesarle algo. Dime, ¿qué hice ese día? ¿Cómo iba a saberlo? Yo también estaba hecha polvo. ¿Cómo llegaste a casa ese día? Dylan me trajo de vuelta, junto con Olivia. De regreso, incluso me preguntó cómo se conocieron Estella y tú. Le dije sinceramente que tenían una cita concertada. Al verme así, Leo empezó a culpar a Estella. Ella sigue enredada con ese Marcus. ¿Y aún así se atreve a enojarse contigo por un poco de alcohol? Solía volver a menudo. Ya ha pasado más de un mes y ni pío. ¿Por qué te trata con tanta indiferencia? Durante más de un mes, le escribí a Estella de vez en cuando preguntándole si quería volver. La respuesta que siempre recibía era que estaba ocupada con el trabajo y no tenía tiempo. Le pregunté si el trabajo era agotador y solo respondió que no pasaba nada. Después de comer mientras charlábamos un rato en el restaurante, me aburrí y abrí mis redes sociales. Desde las vacaciones, la frecuencia de publicaciones de Marcus había aumentado notablemente. Todo tipo de estados crípticos, como los que me entienden, lo entenderán naturalmente, o después de cerrar el círculo, vuelvo contigo. No lo recordaba tan melodramático en la preparatoria. Esta vez, Marcus publicó una foto tomada bajo un edificio de la empresa con el texto empezando de nuevo, y la etiqueta de ubicación era South Haven. Miré la foto con atención. Esta empresa era claramente donde trabajaba Estella. Ni hablar, Ethan, te van a jugar una mala pasada. Leo estaba aún más enojado que yo. Amigo, antes no eras tan débil. Quizás sea solo una coincidencia. Dije. Aunque mi corazón estaba hecho un lío, seguía creyendo que Estella no haría tal cosa. Simplemente no estaba muy seguro. Mi voz se fue apagando cada vez más. Leo tomó un sorbo de agua y me miró en silencio. Lo más importante entre dos personas es la comunicación. Si tienes algo que preguntar, pregúntaselo directamente. Si de verdad hay algo insalvable, entonces rompan. Lo entiendo, Ali, yo pensaba lo mismo antes de casarme. Ahora, me da miedo romper esa delgada capa de papel. Para ser sincero, no lo soporto. Después de todo, llevo tantos años enamorado de Estella, y por fin he llegado hasta aquí. Al día siguiente en el trabajo, estaba completamente perdido, preguntándome constantemente hasta qué punto habían desarrollado su relación. Me quedé mirando la pantalla del ordenador con la mirada perdida. Durante varios días, Estella no me había escrito. Cuando le pregunté, solo respondió superficialmente. Durante el almuerzo en la cafetería de la empresa, Kate, de la mesa de al lado, me preguntó sobre el progreso de mi proyecto. Me sentí un poco avergonzada y le dije que solo estaba dejándome llevar. La intuición de una mujer es realmente aguda. Kate trajo inmediatamente su lonchera para cotillear. ¿Están peleando tú y tu esposa? En realidad no. Simplemente me ignora. Si es tu culpa, tienes que persuadirla más. Todas las mujeres necesitamos que las convenzan. Tenemos una relación a distancia. Trabaja en South Haven. Últimamente, no sé por qué está enojada, pero no quiere volver. Es simple. Si no vuelve, ve a buscarla. Hablen las cosas con claridad. Año Nuevo es en 2 semanas. Es un buen momento para pasar la Nochevieja con tu esposa. De repente, me di cuenta. Desde que nos casamos, Estella siempre venía a verme para las vacaciones. Nunca la había buscado activamente, y aún no sabía qué había hecho esa noche de borrachera para hacerla enfadar tanto. Tenía que preguntarle con claridad. Con un objetivo en mente, los días pasaron más rápido. Aunque le escribía a Estella todos los días, no le dije que iba a South Haven a pasar Nochevieja con ella, con la intención de darle una sorpresa. 2 días antes de Nochevieja,
preparé mi equipaje y subí sola al tren express. Después de varias horas, llegué a Southaven. En la preparatoria, había venido solo a Southaven para estudiar dibujo durante un tiempo, así que ya conocía bastante bien el lugar. Pedí un taxi al apartamento de Estella en Southaven. Solo al llegar a su puerta recordé que no sabía la contraseña. Así que tuve que esperar como un tonto en la puerta. Originalmente, tenía pensado escribirle a Estella para decirle que volviera pronto, pero la suerte quiso que, justo cuando saqué mi teléfono, se apagara. En mis 26 años de vida, nunca había tenido tanta mala suerte. Me apoyé en mi maleta, en cuclillas, observando cómo el cielo se oscurecía poco a poco. La gente que salía del trabajo volvía una tras otra, mirándome con ojos extraños. Me sentí un poco avergonzado y aparté la vista. No sé cuánto tiempo pasó. El pasillo estaba vacío. Estella aún no había regresado. Estaba a punto de quedarme dormido cuando oí el timbre del ascensor. Pensé que debía ser Estella, que regresaba. Levanté la vista y vi a Estella con una bata blanca fina, con aspecto cansado, acercándose lentamente. De repente, me vio, se quedó paralizada unos segundos y luego corrió hacia mí como un conejito. ¿Por qué tardaste tanto en llegar?, preguntó antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Me froté los ojos y me levanté. Estella no dijo nada, abrió la puerta del apartamento, me jaló con una mano y la maleta con la otra. Antes de que pudiera decir una segunda frase, me jaló al dormitorio. Estella se puso de puntillas, con la intención de besarme. Antes de que pudiera, recordé de repente el propósito de mi viaje y la aparté. Espera, vine a aclarar las cosas contigo. ¿Aclarar qué?, preguntó con voz tensa. Esto nos trajo al presente. A su dolorosa acusación sobre un amor de 10 años por otra persona. El problema entre tú y Marcus, dije con voz grave, y lo que decía cuando estaba borracha. Estella me miró en silencio durante 2 segundos, con sus ojos de cierva llenos de desconcierto. ¿Marcus y yo? Ethan, ¿no nos hemos visto solo un par de veces? ¿No trabaja en la misma empresa que tú ahora?, replicó ella, con palabras cortantes. Me senté en la cama, mirándola. Ella continuó, no tengo ninguna relación con él. Nos conocimos en la reunión de exalumnos. ¿No me crees? La última vez, vi sin querer el mensaje de Chloe para ti, donde te organizaba una reunión con Marcus. ¿No fuiste entonces? Pensando en los días de resentimiento que había pasado, solté todo lo que quería decir. Si te arrepientes de haberte casado conmigo, Estella, podemos divorciarnos. Desde la reunión de exalumnos, has sido muy fría conmigo. Cuando te escribí, tus respuestas fueron muy superficiales. Estella me escuchó en silencio mientras terminaba, luego me levantó la cara, con sus ojos brillantes e inocentes brillando, y dijo cada palabra con claridad, nunca me he arrepentido ni he pensado en el divorcio. Marcus y yo solo somos antiguos compañeros de clase. No tengo su información de contacto ni lo he conocido en privado. Si no me crees, te doy mi teléfono. Revísalo cuanto quieras. Estella sacó su teléfono del bolsillo y me lo dio. Revisé cuidadosamente sus contactos y su historial de chat. De hecho, no había contacto entre ella y Marcus. Incluso encontré la conversación de chat entre ella y Chloe que me había estado dando vueltas en la cabeza. Chloe, ¿estás libre esta tarde? Vamos a ver a Marcus. Él también vino la última vez. Quiere verte hoy. Estella, ¿por qué querría verme? Chloe, quiere reconciliarse contigo. Estella, estoy casado. Si es así, no voy. Diviértanse ustedes dos. Chloe, no seas así. Le diré que estamos ocupados. Está bien. Salgamos. Pasemos el rato. Así le había respondido a Chloe. Si lo hubiera sabido antes, no me habría atormentado tanto. De hecho, la comunicación es lo más importante entre marido y mujer. Guardé el teléfono en el bolsillo de Estella y le sonreí. Entonces, ¿por qué estás enojada? Su expresión cambió. Se acercó lentamente, me pellizcó la mejilla y rechinó entre dientes, con su honestidad de borracha. No me dejaba preguntar con claridad, tapándome la boca con sus pequeñas manos, también muy hábiles para desabrocharme la ropa.
Más tarde, bajo mi insistente interrogatorio, finalmente descubrí por qué estaba molesta. Ese día, cuando estaba borracho, no paraba de balbucear. En el coche, le pareció divertido y quiso hablar conmigo. Como resultado, seguía pensando en su ambigüedad con Marcus. Arrastrando las palabras, como si estuviera borracho, pregunté, ¿no tienes a alguien con quien tengas ambigüedad? Bueno, yo tengo a alguien que me gusta desde hace siglos. Imaginé que la cara de Estella se había puesto negra entonces. Entonces me preguntó si todavía me gustaba esa persona. En ese momento, dije con decisión, por supuesto. Me gusta mucho. Me gustó durante 10 años. No sabía que la persona de la que hablaba era ella, la chica a la que había amado en secreto durante 10 años. Por desgracia, antes de que pudiera explicármelo con claridad, ya se había alterado y, bueno, la abrumé con tanto cariño que no pudo hablar. Después, vio mi torso desnudo junto a ella y, enfadada, me dio 2 golpecitos en el pecho. Fue entonces cuando la molesté. La cama de tu apartamento es muy firme. Deberíamos comprar un colchón nuevo algún día. Conecté mi teléfono y lo encendí, con la intención de explicarle a Estella mi enamoramiento. Lo pensé un momento y luego pregunté, ¿sigues enfadado conmigo? Estella dejó el teléfono y me pellizcó el brazo con cierta petulancia. Más te vale no volver a mencionar a esa mujer. Y ya no puedes gustarte así. Solo entonces dejaré de estar enojado. Quería molestarla a propósito. ¿Cómo podría no gustarme? Cada día me gusta más. Ethan. Tú. Ella empezó a ignorarme de nuevo, dándome la espalda con su teléfono. Me di cuenta de que quedarme allí tumbada no me ayudaba, así que abrí el móvil y revisé un álbum de fotos privado. Estaba lleno de fotos de Estella de la prepa, todas recortadas de varias fotos de grupo, desde el primer año hasta el último. Desfiles escolares, actuaciones del coro, días de deporte, festivales de arte, ceremonias de graduación, hasta la foto final. Aunque tenía la misma expresión en todas las fotos, cada una fue un tesoro para mí durante mucho tiempo. Tantas veces quise decirle que me gustaba mucho, que me gustaba su tranquilidad, su apoyo sereno y su naturaleza aparentemente despreocupada. Me encontraba con ella por casualidad de camino a casa desde la escuela, intentaba deliberadamente llamar su atención y miraba sus fotos mientras dibujaba hasta que el mundo me daba vueltas. Hacerlo me motivaría a ser mejor, a ser digno de ella. Pero siempre sentí que no se detendría por mí. No me atrevía a molestarla fácilmente, solo podía ocultar mis sentimientos, temeroso de que lo descubriera. Siempre pensé que confesaría estas palabras al graduarme. Efectivamente, sobresalió en sus exámenes de admisión a la universidad. En ese momento, vi su nombre en lo más alto del cuadro de honor de la escuela, admitida en una muy buena universidad, muy diferente a la mía. No fue hasta la graduación que aún no podía expresar lo que sentía. Ella no sabía lo nerviosa que estaba cuando mi madre me dijo que ella era mi cita concertada. Esa fue la primera vez que acepté una cita concertada. Ella tampoco sabía lo feliz que estaba de casarme con ella. Le enseñé mi teléfono a Estella. Esta es la chica que me gusta desde hace 10 años. ¿No es hermosa? Sinceramente, confesarle mis sentimientos a Estella, contarle sobre mi amor eterno y no correspondido, fue algo de lo que me arrepentí profundamente. Me arrepentí de no haberlo dicho antes. Tras escuchar mi confesión, se quedó atónita, pero solo por unos segundos. Luego volvió a ser la de siempre, como un gatito adorable en mis brazos. Olía de maravilla. No pude evitar besarla. Ah, Ethan, puedes besar, pero no morder, protestó, forcejeando para zafarse de mi abrazo mientras la besaba y la mordisqueaba juguetonamente. Estaba decidido a no dejar que lo lograra. Había viajado hasta South Haven para encontrarla. La había esperado en la puerta de su apartamento durante horas y no había comido en todo el día. Mi estómago ya llevaba tiempo protestando, así que mientras Estella y yo nos besábamos apasionadamente, emitió un rugido muy fuerte e inoportuno. Aparté a Estella un poco. Su cara estaba roja por mis besos. Me levanté rápidamente de la cama y salí. Ella me miró mientras me alejaba y me preguntó, ¿a dónde vas? A cocinar. Usé los ingredientes que sobraban en la nevera de Estella para prepararnos una cena abundante. Estella, oliendo el aroma, me siguió a la cocina.
Quizás porque tenía hambre, todo le sabía delicioso. Estella se sentó frente a mí, sonriendo mientras me veía devorar la comida. ¿Estuviste esperando en la puerta mucho tiempo? ¿Varias horas? ¿Todo el piso? Solo tú llegaste más tarde. ¿Trabajando horas extras todos los días? Al principio, esperar varias horas me había impacientado un poco, pero al verla regresar tan cansada, sentí una punzada de compasión. ¿Tú? Sus labios se han curvado hacia arriba desde entonces. Mañana, tómate el día libre. Salgamos a celebrar la Nochevieja. No fue hasta casi el mediodía del día siguiente que se despertó. Inesperadamente, Estella aún se acordaba de mí, diciendo que su cama era firme. Me arrastró al centro comercial para elegir un colchón. En el centro comercial, Estella enseguida se enamoró de un restaurante de estofado de pescado picante para almorzar. Solo después de una comida satisfactoria fuimos de compras. Mientras esperaba la comida, fui al baño. Inesperadamente. Me encontré con la persona que menos quería ver, Marcus. Al principio, quería fingir que no lo conocía. Apenas habíamos hablado en la preparatoria. En la reunión de exalumnos, me trató como si fuera invisible. Justo cuando estaba a punto de pasar junto a él, me llamó. Me di la vuelta a regañadientes. Viniste a South Haven a buscar a Estella, ¿verdad? Era claramente más alto que él, pero él parecía tener un aire ligeramente superior. ¿Y qué? Lo miré con frialdad. Te aconsejo que no la molestes más. Obligarla es muy cansador. Lo sé todo. ¿Qué sabes tú? Se casó contigo solo por presión familiar. Me ha estado esperando todos estos años. Marcus se detuvo un momento, mirándome de arriba abajo con una expresión desagradable. Ahora que estoy divorciado y trabajo en la misma empresa que ella, soy el más adecuado para ella. Deberías dejar de molestarla. Volví a guardar silencio. Si no hubiera visto el teléfono de Estella la noche anterior, quizá me habría creído las mentiras de Marcus. Nunca había visto a alguien tan ciegamente seguro de sí mismo decir cosas tan serias para destrozar la familia de otra persona. ¿Cómo sabes que estoy obligando a Estella? Ahora mismo, Estella está en el restaurante esperando para comer conmigo. Si no me crees, puedes ir a verlo tú mismo. De paso, pregúntale claramente si la estoy molestando. Y tú, deja de publicar esos estados crípticos todo el día. Estella y tú ni siquiera son amigos en redes sociales. Ella no puede verlos. Ni siquiera puedes conseguir una cita con ella. ¿De dónde sacas la confianza para decir que no se casó antes porque te estaba esperando? Además, Estella y yo estamos casados. Espero que tengas algo de respeto por ti mismo. Había querido decir estas palabras durante mucho tiempo. Por fin liberé toda la frustración acumulada. Me sentí mucho más ligero. Después de hablar, no me molesté en mirar su expresión complicada y me di la vuelta para irme. Cuando regresé al restaurante de pescado picante, la comida ya estaba servida. Estella no había probado bocado, esperándome en silencio. Su actitud obediente me hizo sentir un poco culpable. Quizás porque había arreglado las cosas con Marcus, estaba de mucho mejor humor. Ir de compras con Estella por la tarde fue particularmente tranquilo. Escuché que esta noche habría una cuenta regresiva y fuegos artificiales en la plaza para dar la bienvenida al Año Nuevo. De repente recordé que la última vez que vi los fuegos artificiales de Nochevieja en South Haven fue durante mi segundo año de preparatoria, cuando estudiaba dibujo aquí. 7 u 8 años habían pasado en un instante. Metí las cosas que compramos en el coche. Estella, de forma proactiva, sugirió ir al cine. Pensé, esta es la primera vez que vamos juntos al cine. Fue muy memorable. Compró las entradas, un par de asientos. Me quedé esperando a que las consiguiera. Era Nochevieja y el cine estaba abarrotado. Naturalmente, me tomó de la mano y me llevó a la última fila. Al principio, estaba concentrado en la trama de la película, pero Estella no dejaba de juguetear con mis dedos, acariciándolos con ambigüedad. Le agarré la mano, pero seguía sin poder quedarse quieta. Finalmente, tuve que abrazarla. Su suave y fresca fragancia me inundó la nariz. Era un aroma muy limpio.
Desde esa noche, Estella se había vuelto una adicta, siempre con ganas de abrazar y besar, como un gatito al que no se podía ahuyentar. Sentí que no tenía intención de ver la película en serio. Por suerte, las luces del cine eran lo suficientemente tenues como para ocultar nuestra serie de pequeñas acciones. Cuando terminó la película, aún faltaban más de 20 minutos para la cuenta regresiva. La gente se dirigía a la plaza, una tras otra, para ver los fuegos artificiales de Nochevieja. Cuando Estella y yo llegamos, la plaza ya estaba abarrotada. Estella me agarró la mano con fuerza, como si temiera que me perdiera. Nos quedamos entre los altos edificios iluminados. Entre la multitud con globos, esperando recibir el año nuevo. Vi a muchas parejas jóvenes abrazándose y besándose. Estella y yo también nos mimetizamos con ellas. Cuando empezó la cuenta regresiva, la multitud empezó a agitarse, gritando al unísono. Giré la cara de Estella para que me mirara, a sus ojos sinceros, de cierva. No pude evitar preguntarle, Estella, ¿te gustó? Sin dudarlo un instante, sus labios se curvaron. Te amo, Ethan. Fuegos artificiales florecieron tras ella. Los vítores de la multitud que la rodeaba llenaban mis oídos, pero solo veía su imagen. Esa noche, me incliné hacia ella y le di el primer beso del año nuevo. Unos días después del año nuevo, fui con Estella a casa de sus padres. Mi suegra, a quien hacía tiempo que no veía, había ido temprano al mercado y había comprado mucha comida deliciosa. Al ver la mesa llena de platos, los llamé cariñosamente, mamá, y papá. Estella y yo dormimos en la habitación que ella había usado desde la infancia hasta su graduación de la preparatoria. Su habitación era un poco más pequeña que la mía de la infancia, pero muy acogedora. Estaba decorada en tonos cálidos y suaves, con muchos detalles en rosa pastel. Viéndolas, me imaginé cómo era Estella de niña. Casados durante más de un año, esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de examinar con atención la habitación de Estella. La mayoría de sus pertenencias ya se habían trasladado a nuestra casa. En su habitación, aún había una gran estantería llena de libros complementarios y libros de texto de secundaria y preparatoria. Los premios y certificados de Estella estaban todos perfectamente ordenados. Al ver tantos premios, no pude evitar exclamar, «Eres realmente increíble». ¿No lo has sabido siempre? Se pavoneó como una gatita orgullosa. Los libros de texto de Estella, aparte de apuntes, no tenían nada superfluo. Eran completamente diferentes a los míos. Cuando me aburría estudiando, hacía todo tipo de dibujitos. No me atrevía a enseñárselos a nadie. De repente, descubrí algo extraño, pero muy familiar, entre estos premios y certificados. Los saqué. Era un dibujo hecho con rotulador, ya un poco antiguo. Este dibujo me resultaba demasiado familiar. Recordé cómo lo dibujé. Miré la firma. Ethan, 8º grado, clase M. Me invadieron los recuerdos. Esta fue mi propuesta para el Festival de Arte de 10º grado. En aquel entonces, entre tanto estudio, me había tomado el tiempo de dibujarla. Más tarde, la escuela cambió el contenido de la exposición y se deshizo de todos nuestros dibujos y caligrafía. Sostuve el dibujo y miré a Estella. Ella se dio cuenta de lo que sostenía, me arrebató el dibujo y no me dejó verlo más. La seguí, preguntándole dónde había sacado el dibujo, molestándola hasta que se puso roja. Estella, comencé a pensar, desesperanzado y esperanzado, en mi pecho. ¿Estabas enamorada de mí entonces? Más tarde, mucho después, cuando el rubor desapareció de sus mejillas y estábamos acurrucados juntos, la verdad del dibujo y mucho más finalmente salió a la luz. Me contó que, al principio del 10º grado, el chico llamado Ethan se sentaba justo detrás de ella. Al principio, no le había prestado mucha atención, o mejor dicho, a nadie en clase. Pero él se sentaba justo detrás de ella y a menudo bromeaba, lo que hacía difícil no notarlo. Había observado que, al principio del semestre, estudiaba con diligencia, incluso respondía activamente a las preguntas del profesor, aunque generalmente mal. Pero para cuando llegaron a cierta parte de química, ya había renunciado a siquiera levantar la vista. Después de eso, apenas oyó su voz en clase. Cada vez que el profesor de química llamaba a los alumnos a la pizarra, su cabeza prácticamente desaparecía en su cuaderno, con las palabras, no sé, casi escritas en su rostro.
Se preguntó si el profesor de química compartía su opinión, porque a Ethan siempre lo llamaban. En una ocasión, el profesor pidió a los líderes de grupo que recogieran los cuadernos de ejercicios de química. Ella recogió los de todos menos los de Ethan. Él no dejaba de poner excusas. Finalmente, ante su insistencia, se los entregó. Esperaba un cuaderno vacío, pero al abrirlo, se sorprendió de verdad. La tinta estaba corrida por sus manos, y mientras el profesor daba la clase, había estado dibujando todo tipo de caricaturas del profesor. Tenía que admitir que, ya fuera por su postura o por los pocos mechones de pelo que le quedaban en la cabeza, las dibujaba con gran viveza. Después, mientras hacía la tarea de química, a veces pensaba en sus dibujos y, por extensión, en él. Era diferente a los ratones de biblioteca como ella, que solo sabían estudiar. Sabía dibujar, le encantaba el baloncesto, era extrovertido y tenía un amplio círculo de amigos. Durante el día de deportes de 11º grado, mientras él corría una carrera de larga distancia, ella le había escrito en secreto una nota de ánimo. La juventud no teme a la duración de los años, solo espera la gloria en el camino. Él era diferente a ella. Ethan era como una paleta en sus manos, con incontables posibilidades, capaz de convertirse en quien quisiera. Ella solo sabía estudiar. Su vida era tan simple como el agua. Era como una piedra que ondulaba la tranquila superficie de sus aguas. En la escuela, no podía evitar observar lo que hacía, y a menudo se daba cuenta de que no estaba en su especialidad de arte. En cuanto al dibujo que encontré en su habitación, recordaba que la escuela organizaba un festival de arte. El tutor les asignó a los alumnos de arte que entregaran sus trabajos. Dedicó varias horas a colorear su dibujo, que finalmente se exhibió en la escuela. Esa tarde, después de clase, se quedó en clase 10 minutos más para terminar el último problema de matemáticas. De camino a casa, vio por casualidad al personal cambiando el tablero de la exposición. Quitaron el dibujo de Ethan y estaban a punto de tirarlo a la basura. Los detuvo y se lo llevó a casa. Pensó que, después de todo, era un dibujo en el que él se había esforzado. Sería una lástima tirarlo. Después de la graduación, naturalmente, perdieron el contacto, pero de vez en cuando, ella seguía pensando en Ethan. Sabía que debía de gustarle mucho. Justo después de graduarse de la universidad, apenas 2 años después, su madre finalmente no soportó que estuviera soltera a los 26. No sabía cuándo empezó, pero cada vez que volvía a casa, el tema inevitablemente giraba en torno a «¿Aún no tienes novio?». Así que su madre empezó a obligarla a salir con alguien. Su madre era una mujer de palabra, y buscaba por todas partes hombres jóvenes con condiciones similares a las suyas para conocer. Había visto el nombre de Ethan en la lista de su madre. Al principio, pensó que solo era alguien con el mismo nombre. Ethan era guapo, vivaz y divertido. Pensó que ya debía tener novia, alguien con quien pasar el resto de su vida. Pero cuando lo vio, estuvo segura de que era Ethan. Así que le dijo a su madre que estaba de acuerdo con la cita. Su madre, encantada, la ayudó a organizar todo. El día de la cita, llegó muy temprano. De hecho, no podía quedarse quieta en casa. Se culpaba por haber desperdiciado tantos años, pero su corazón seguía estando intranquilo y nervioso. No se habían visto mucho desde su graduación de la preparatoria. Había madurado mucho en comparación con sus días de estudiante. Charlaron largo rato. Quizás porque su familia también lo instaba a casarse, el matrimonio transcurrió sin contratiempos. No podía imaginar nada más afortunado que casarse con la persona a la que había amado en secreto durante tanto tiempo. Siempre había deseado estar con él, pero Ethan parecía no quererla en casa. Quizás solo quería un matrimonio de conveniencia para evitar la presión paterna. Ella no lo sabía. Entonces Chloe la llamó para que los conociera. No estaba muy contenta. Ya era bastante difícil llegar a casa para ver a Ethan, y ahora tenía que perder una tarde entera. Pero esa noche, por primera vez, besó a Ethan con entusiasmo. Pensó que este viaje de regreso realmente valió la pena. Había estado en South Haven, esperando con ansias el feriado del Día Nacional para volver a casa y pasar más tiempo con Ethan. Solo pensarlo la hacía feliz. Antes, cuando Dylan mencionó organizar una reunión de exalumnos, no le había dado mucha importancia. Con los compañeros de preparatoria que quería ver,
naturalmente los vería en privado. No tenía a nadie más a quien quisiera ver en particular. Ethan era completamente diferente. Parecía muy interesado, incluso más que en verla, así que supuso que probablemente tenía a alguien a quien quería conocer. De hecho, lo había admitido. De camino al hotel, ella no había dicho nada. Él pensó que estaba enfadada. La verdad es que estaba un poco enfadada, pero claro que podía aceptar que él tuviera a alguien a quien apreciar. Alguien que le gustara. Siempre y cuando, después del matrimonio, pudiera olvidarlo poco a poco y empezar a gustarle. Eso sería suficiente. Sospechaba que la persona que Ethan quería conocer era Olivia. Olivia había sido muy cercana a él en la preparatoria. Ese día, en cuanto Olivia llegó, le tocó la cara a Ethan. Estella se sintió aún más triste. A mitad de camino, recibió una llamada. Su teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo. Salió a contestar. Justo al colgar, alguien la abrazó por detrás. Pensó que era Ethan, pero enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. Ella lo apartó. Era Marcus. Él dijo que le gustaba desde hacía mucho tiempo, pero ella le dijo claramente que nunca le había gustado, que solo lo consideraba un compañero de clase normal. Él no le creyó. Antes, ella creía que era una persona decente. Si lo hubiera sabido antes, habría tenido más cuidado y habría ido al baño de mujeres a contestar el teléfono. No creía que se atreviera a ser tan pervertido como para seguirla allí. Escapó de Marcus y regresó para encontrar a Ethan emborrachándose hasta la cara. La fiesta estaba a punto de terminar. Bebió hasta emborracharse por completo, murmurando algo constantemente. De hecho, en ese momento, ella pensó que era adorable. En el coche, balbuceó, borracho, ¿no tienes a alguien con quien tengas sentimientos encontrados? Bueno, yo tengo a alguien que me gusta desde hace siglos. Ella se quedó atónita, con el corazón encogido. No pudo evitar preguntarle si aún le gustaba esa persona. Él dijo que le gustaba mucho, que siempre le había gustado durante 10 años. Ella lo había amado en secreto durante 10 años. Él también había amado en secreto a otra persona durante 10 años. ¿Pero lo sabía? Un amor secreto era realmente agotador. Pero quizá ella tuvo más suerte que él. Al menos pudo estar con la persona que le gustaba. Se repetía a sí misma que estaba siendo una tonta. Desde ese día, se mostró muy fría con Ethan. Más tarde, de vuelta en casa de su madre, la mirada penetrante de ésta notó de inmediato su frialdad hacia Ethan. Llevó a Estella aparte y le preguntó qué había pasado. Estella mintió, diciendo que tuvieron una pequeña discusión. ¿Una pequeña discusión? ¿Y cuando él te habla, lo ignoras? Un esposo y una esposa no pueden ser así. En realidad, ella tampoco quería ser así, pero no dejaba de pensar en las palabras que él le había dicho esa noche. Decir que no le importaba era mentir. Al regresar a South Haven, se sumergió en el trabajo para olvidarlo todo. Con tanto trabajo, naturalmente ya no pensaba en el romance. También disminuyó la frecuencia con la que volvía a casa. El único consuelo era que él estaba mucho más entusiasmado que antes y le enviaba mensajes a diario para charlar. Durante ese tiempo, no tenía noción del tiempo, solo sentía que era una noche normal. Tras terminar las horas extras, arrastró su cuerpo cansado a casa. Pensando que sus ojos le jugaban una mala pasada cuando vio a Ethan sentado frente a su puerta, abrigado, tras haber esperado quién sabe cuánto tiempo, con aspecto de estar a punto de quedarse dormido. De repente, su corazón se ablandó. Ya no estaba enojada con él. No importaba si aún le gustaba a alguien más. Con que pudiera vivir bien con él el resto de su vida, eso sería suficiente. Esa noche, lo aclararon todo. Finalmente, cuando le mostró su teléfono, sus labios se curvaron hacia arriba, sus ojos oscuros brillando como estrellas destrozadas. Ese momento coincidió con la imagen de él, lleno de vitalidad a los 18 años. Le dijo que era la chica que le había gustado durante 10 años. Fue maravilloso. Su corazón latía con fuerza como el día de su boda. 5 años después de casarnos, la vida para Estella y para mí seguía siendo tan dulce como al principio. Nos habíamos mudado a una casa más grande con un jardincito encantador. Estella seguía trabajando en South Haven,
Pero habíamos acordado que volvería a Riverton a vivir conmigo después de terminar un proyecto importante. Una noche, Estella Video me llamó con el rostro radiante. Ethan, tengo buenas noticias que darte. Tenía curiosidad. ¿Qué buena noticia? Estella rió. Supongo. Lo pensé un momento. ¿Te ascendieron? Estella negó con la cabeza. ¿Tu proyecto está terminado? Estella negó con la cabeza otra vez. Estaba perplejo. Me rindo. Dime. Estella respiró hondo y dijo con voz alegre, vamos a tener un bebé. Me quedé atónito, con el corazón latiéndome con fuerza, una emoción indescriptible me invadió. Alegría, felicidad mezclada con un poco de ansiedad. Iba a ser padre. ¿En serio? Tartamudeé. Estella asintió, mostrándome una prueba de embarazo positiva, 2 líneas claras. No pude contener las lágrimas. Tomé la pantalla del teléfono y besé la imagen de Estella. Te amo, Estella. Amo a su bebé. Reservé inmediatamente un vuelo a Southaven. Quería estar al lado de Estella para cuidar de ella y de nuestro hijo. Desde el día que supe del bebé, me volví más cuidadosa y atenta que nunca. Investigué todo sobre el cuidado prenatal. Le preparé comidas nutritivas a Estella y le masajeé los pies todas las noches. Estella me tomaba el pelo. ¿Te preocupa tanto que malcríes al bebé incluso antes de que nazca? Sonrió felizmente. Mientras tú y el bebé estén sanos, haré lo que sea. 9 meses después, Estella dio a luz a una hermosa y adorable niña. La llamamos Lily, con la esperanza de que siempre fuera tranquila y feliz. Desde el día en que nació Lily, nuestras vidas se volvieron aún más plenas y significativas. Aprendí a cambiar pañales, preparar fórmula y arrullar a nuestra bebé para que se durmiera. Estella dijo que era un padre competente. Una noche, mientras Lily dormía profundamente, me senté junto a Estella, observando a nuestra hija. Estella me tomó de la mano y dijo, gracias, Ethan. Gracias por traerme esta felicidad. Sonreí y besé la frente de Estella. Gracias, Estella. Eres el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. Lily fue la cristalización de nuestro amor, un testimonio de la felicidad plena de nuestra pequeña familia. Y sabía que nuestras vidas siempre estarían llenas de amor y risas porque nos teníamos el uno al otro. Teníamos a Lily, teníamos una familia completa.